Este libro se llama Otro rostro de la iglesia en el mundo de hoy. Otro mundo es posible, otra iglesia factible. Es un libro de Nicolás Castellano, que curiosamente lo publican en España, ¿verdad? No, en Alemania. Perdón, sí, en Alemania. He visto aquí el texto en alemán, ¿sí? Impresum legal, todo eso está escrito. Información bibliográfica de la Biblioteca Nacional Alemana. ¿Cómo es que los artículos de Nicolás Castellano interesan para ser publicados en Alemania y en castellano? Pues yo quedé admirado. Ellos vieron un artículo mío cortito, una tarde en Palmasola. Sí, que lo he visto aquí. Y sí, me escribieron que si tenía un libro sobre eso. Y entonces yo les escribí que tenía muchas colaboraciones, una columna que escribí en una revista de España, y dice, pues manden una que nos puede interesar. Se las mandé y me dijeron que verdaderamente les interesaba. Y lo han publicado. El autor señala con coraje que otra iglesia y otro mundo no solo son posibles, sino necesarios. El mundo ha sido arrastrado a una crisis nunca conocida y no queda más remedio que salir de ella. El camino puede ser una ruptura radical con la huida hacia adelante del siempre más. En todos los campos estamos en peligro. La aventura humana de nuestro planeta podría volverse impracticable para todos. La insurrección pacífica de la que habla usted siempre se hace necesaria para que no ofrezca a los jóvenes únicamente el consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y la cultura de la competitividad del todos contra todos. Y para nosotros los creyentes siempre queda la seguridad, fuerza y luz del Espíritu Santo. He aquí que todo lo hago nuevo. Entre las luces y sombras, angustias y esperanzas, alegrías y dolores, consolaciones y desolaciones, se impone la experiencia del Abba Padre. Intento abrir ventanas a todos los creyentes, agnósticos, pobres y excluidos, porque todos tenemos que subirnos a la utopía para llegar a la fraternidad universal de todas las razas, culturas, religiones, mujeres y hombres de buena voluntad. ¿Esto quién lo escribió? ¿Usted? Yo. Usted. Ahora le hago una pregunta. Si esto de aquí uno lo lee y si uno lo conoce a usted como por suerte lo conocemos nosotros y mira este artículo que usted ha escrito también, Francisco en Bolivia, el Papa en Bolivia, una lectura humana y creyente de la visita del Papa en Bolivia nos puede servir de pórtico. El film La Misión nos presenta la importante obra de las reducciones jesuíticas, pero en el contexto aparecen los dos modelos de iglesia. Un modelo de iglesia política, mundana, triunfal, habitada por príncipes de los capizallos rojos en medio de esta parafernalia cortesana. En el otro, la iglesia de los jesuitas expulsados, fiel reflejo del Evangelio de San Ignacio. Y hoy afirmaríamos también del obispo de Roma, Francisco, jesuita, como los de las reducciones del siglo XVI y XVII, una iglesia pobre con los pobres y para los pobres. Este es el momento de la iglesia que más lo identifica a usted con esa vocación que tuvo usted en hacerse curar. Sí. ¿Siente que ya encontró a su Papa? Sí, señor. Yo siempre, bueno, Juan 23 también, ¿eh? Sí, sí. Juan 23 también, sí. Pero efectivamente, esta es la iglesia que yo siempre soñé. Y que a mí me seducía, me atraía, y yo me hacía sacerdote precisamente en esto. A mí en el seminario me llamaban el padre Pitillo. Pitillo es cigarrillo. Sí. Entonces el padre Pitillo que anda por las periferias, y entonces ya me llamaban ahí. ¿Por qué? Pues yo me daba cuenta que el Evangelio nos tiene que llevar a estar con los pobres, las víctimas, y es el sitio, y no tiene otro la iglesia. Bueno, que la gente sepa, porque el público se renueva, que usted renunció a todas las comodidades del obispado de Palencia y con un premio que le dieron en España, que era de... Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Príncipe de Asturias de la Concordia, ¿que era de cuánto? Eran 5 millones de pesetas, serían... no sé, no me acuerdo. No era mucho. Hay más que, lo que más te interesa de ese premio es que te da nombre y te abre muchas puertas. Bueno, y con eso se vino aquí a invertirlos. Claro. Renunció a todo.
Yo tenía, nunca viví en él, pero yo tenía un palacio episcopal de 4 cuadras, 4 plantas, 4 condominios, todo de piedra. Yo, lógicamente, yo dije, en los palacios vivirán los reyes y quien sea, claro. Allí tenemos museo, etcétera, y yo me fui a vivir a un condominio sencillo y tal. Además que estuviera cercano, que la gente pudiera acceder a mi casa como cualquier otro vecino. ¿Sabes? Eso hace el Papa en este momento, ¿no? Sí, vive el Papa ya lo hizo, ya no vive en los palacios apostólicos se llaman, sí, sino que vive allí en la residencia sacerdotal con más sacerdotes. Esos palacios son el reflejo de una historia así, ¿no? Sí, efectivamente. Y de una iglesia... no tiene que renegar de ellos, ¿no? No, eso pues es la historia hay que respetarla. Sí. Yo entiendo que los hombres de aquella época lo entendieron, lo vivieron así, yo les respeto, pero claro, yo no puedo... Este no es el tiempo de exactamente. Eso. Yo tengo que vivir en el hoy, porque el Evangelio es dinámico, el Evangelio hay que aplicarle en el momento histórico que se vive. La gente tiene que entender, el Evangelio es dinámico. Claro, sí, hay que aplicarlo a la realidad. A mí el Evangelio me dice que tengo que estar cerca de los pobres, entonces no lo verían así o que sí, como lo verían, yo les respeto. Pero yo efectivamente lo tengo claro que Jesús no excluyó a nadie, pero dio la preferencia a los pobres. Claro. Ese para mí es como la hoja de ruta. Usted habla del Papa y habla del cardenal Julio Terrazas. Usted tiene mucho aprecio por él. Bueno, le abrió la puerta y lo mandó allá. Exactamente. Yo tengo lo mandó al rincón. Al rincón, allá me mandó, sí. ¿Sabes? Y por otra parte yo entiendo que, conociendo un poco la trayectoria del cardenal, pues ciertamente es una bandera liberadora en el país. Él, por ejemplo, no sé si lo sabes, cuando Chungara, ¿no? Aquellas 7 mujeres, sí. Sabes que fueron a ver al padre Gregorio Iriarte, otro gran profeta. Sí, señor. Bueno, que yo no se le ha hecho justicia. Sí, sí. Murió y pasó desapercibido. Yo, por ejemplo, le valoraba tanto que fui a su funeral a Cochabamba. Bueno, pues estas mujeres fueron a hablar con Gregorio Iriarte. Este nos puede ayudar. Fue y les dice, hombre, les decía Gregorio, pero ¿cómo vais a hacer una huelga de hambre en Navidad? Aquí todo el mundo está pensando en preparar su fiesta de Navidad. Y dice, sí, nosotros queremos hacerla. Y dice Gregorio, espera un momento. Entonces, Terrazas estaba de obispo en Oruro. En Oruro, sí. Entonces, habla por teléfono con Terrazas, Terrazas habla con Manrique, arzobispo de La Paz, otro gran profeta de Bolivia, y entonces, que sí, y lo preparan todo, y tal vez ahí tienes Terrazas como, y en todo momento ha levantado la bandera de la liberación, sobre todo con los pobres. En diciembre de 1977. Exacto. Claro, me acuerdo como si fuera ahora. Porque yo fui el que hice la huelga de hambre aquí en San José Obrero en apoyo a las mujeres. Ahí se vive también. Claro que sí, ahí ya fue cuando ya... Sí. Cuando Santa Cruz entra, ya van a ser siente que hasta Santa Cruz entró y comienza a bajar la guardia, ¿no? Sí. Pero esta es la iglesia que usted quiere. Sí. Esta es la iglesia que tiene futuro. Hay pocas vocaciones, decía... en una entrevista que va a seguir a esta entrevista entre Julio César Caballero, la gente me llama y me dice, ¿por qué pones una entrevista de otro y de otro canal? Porque es importante. Claro. ¿Ah? ¿No es cierto? Sí, hay que estar abiertos a todo. Claro, porque es importante. Claro. Yo se la pedí a Julio César, le dije, quiero ponerla yo, claro, tu entrevista, me encantó. Claro. Es de otro canal, de cadena A, no importa, puede ser de cualquiera. Claro. Una buena cosa hay que aprovecharla. Exactamente. Pero ahí dice el cardenal algo que me llamó la atención, la honestidad en reconocer. Hay pocas vocaciones, pero los estamos preparando mejor. Eso es verdad. Hoy, bueno, que también ha habido un momento, que ha habido unas corrientes en los años atrás, ahora no. Aquí, muy bien, el cardenal se ha preocupado siempre de buena preparación. Pero los años atrás, con Juan Pablo II, había una corriente de formar un clero, digamos, tridentino del Concilio de Trento, anterior al Concilio Vaticano II. Y eso también se ha notado en la Iglesia. Y muchos obispos iban en esa línea. Sin embargo, aquí hay que reconocer que Julio Terrazas, aquí al seminario, no ha escatimado ni medios, ni profesores, ni nada. Sí, yo he tenido el gusto de asistir a dar algunas conversaciones con ellos y veo muchos jóvenes, es decir, pudieran haber más para la cantidad de gente que hay en Santa Cruz,
pero están bien formados, los Eso están es verdad, preparando eso bien. es verdad. Y indiscutiblemente es un problema lo de las vocaciones, es un problema hoy que tiene la Iglesia. Pero yo entiendo que... ¿Sabe qué pasa? Que todo se ha fanatizado mucho. Sí. Fíjese usted que incluso las otras iglesias, digamos los protestantes, Sí. porque esa es la condición, porque evangélicos son hasta los católicos. Finalmente creen en el Evangelio, ¿verdad? Por eso digo, la iglesia protestante que viene de Martín Lutero, porque ese es el que rompe, ellos mismos tienen problemas de agarrar vocaciones, más vocaciones. pastores. Y sin embargo aparecen un montón de charlatanes en el mundo. Aquí en Santa Cruz hay muchísimos que están llevando vocaciones pero para ellos, no para una iglesia de fe. Sí. ¿No es cierto? Cierto. Entonces, y uno mira el mundo árabe y son los radicales y los fundamentalistas que también están olvidando la creencia para dedicarse a otra cosa. ¿Por qué está pasando eso en el mundo? ¿Estamos tan perdidos? Yo creo que estamos perdidos, porque es inconcebible, por ejemplo, lo de los árabes. Los ISIS. Sí, y los Boko Haram. Sí, eso es horrible. Eso no le entra en la cabeza. Sí, hay que empezar por ser personas humanas. Así es. Eso es lo primero. Y luego yo cuento una anécdota ahí en un artículo, en un pueblo allí de Palencia, había un comunista concejal, cuando fui yo de visita pastoral allí, nos invitaron, dice, hay que ir a cenar a mi casa. Y cuando estábamos cenando, dice, voy a brindar por la iglesia de Nicolás y por el comunismo mío. ¡Qué hermosura! Por Marx. ¿Por qué brindo yo por Jesucristo y por Marx? Porque Nicolás trabaja desde Jesús por los pobres y el pueblo. Y yo, desde Marx, trabajo por el pueblo y los pobres. Este señor había estado 7 años en la cárcel solo por ser comunista con Franco. Entonces yo creo que tenemos que ir a esa fraternidad universal de todos y que cada uno aporte lo que sea. Y cada uno desde su opción y respetándonos todos. Yo creo que ese es el sueño. El Papa habla mucho del valor de la mujer, de la puesta en valor real de la mujer, y ya no cuestiona la cuestión homosexual, los gays. O sea, esta es una iglesia que se está haciendo cada vez más libre. Sí, y más consecuente con el Evangelio. Claro. Que esto es lo importante, ¿no? Hay que seguir los dichos y hechos de Jesús, y los dichos de Jesús. Tú piensas que Jesús, siendo profundamente religioso, se dedicó a 3 cosas: dar de comer al pobre, curar enfermos y cuidar las relaciones humanas para que haya buena convivencia. Jesús nunca hizo una gran asamblea de oración. Y insisto, era un gran religioso, pero sin embargo para él lo fundamental era, y el sentido profundo del Evangelio es la humanidad. Y es aliviar el sufrimiento y el dolor. Es más importante eso que llenar las iglesias. La iglesia, claro, es verdad, pero le digo, la iglesia en Santa Cruz tiene hospicios, tiene hogares, tiene hospitales, tiene padrecitos en los hospitales, tiene monjitas haciéndose cargo de probablemente los cuidados más indeseables que hay. Pues yo estoy seguro que hay mucha gente que no desea tener ese tipo de trato con enfermos, como los tenía la Madre Teresa, y aquí hay una congregación de la Madre Teresa. Sí. La iglesia los pone ahí, no se los ve porque no hablan mucho, no se los ve, pero esa es la iglesia que viene para el futuro. Sí, señor. Y te digo más, ¿por qué en Bolivia la iglesia, juntamente con los medios de comunicación, son las instituciones de mayor credibilidad? Por lo que tú acabas de decir. Esa hermanita que está allí en el Plan 3000, acompañando, evitando la cantidad de muertes que se evitan muchas veces en los barrios, porque la madrecita busca aquí, busca allá, etcétera, ¿no? Esa es la iglesia. Y eso es lo que nos dice el Papa, que hay que estar en las periferias geográficas y existenciales.
Y es la pastoral carcelaria también la que está con los enfermos, o sea, de SIDA, exacto, con los... ¿sí? La iglesia, allá en la cárcel. En la cárcel, claro. Es que entonces, es que ese es el evangelio. Y la iglesia no tiene que no ser la iglesia del poder, ni instituciones, no sé qué. No, la iglesia tiene que ser ese fermento que está metido en la masa y va produciendo su fruto calladamente y nada más. ¿Qué espera de la venida del Papa Francisco? Bueno, yo ahí hago una pregunta, termino con una pregunta muy fuerte. Sí. Porque una vez que se hace tanto gasto, que no quede en mera parafernalia, una fiesta así de tipo folclórico y tal, sino para mí lo interesante sería que efectivamente todo el pueblo de Dios, pastores mayores y menores, digo yo, vayan a las periferias para estar con los pobres. Va a moverse espiritualmente. Hombre, yo creo que sí, que tendrá un efecto, pero claro, el Papa... Es la autoridad máxima de la Iglesia. De la Iglesia, sí. Sí. Y esta es una autoridad para mí, efectivamente, que representa realmente a Jesús. ¿Sabes? El gesto, por ejemplo, que vaya donde masacraron a Lucho Espinal, pues es todo un gesto. El gesto también de que ahora beatifiquen a Óscar Romero, que estaba ahí detenido para Óscar Arnulfo Romero. Exacto. Bueno, pues esto jesuita también. No, era cura diocesano. A cura diocesano. Los que eran jesuitas eran Yacuría y los otros 6 que mataron, esos eran jesuitas. Entonces, ves, estos gestos están diciendo que efectivamente estamos volviendo a la auténtica iglesia. Ahora lo que hace falta es que toda la gente, todo el pueblo de Dios le secunde y verdaderamente vayamos a las periferias donde está el dolor, el sufrimiento, donde está la injusticia y tal. Al no ser una visita oficial de la Iglesia, porque la Iglesia es un Estado, el Vaticano es un Estado, va a ser una visita pastoral, dirá necesariamente, o más bien, dirá algunas cosas que inevitablemente le van a molestar al poder. Pues yo creo que sí, porque él siempre, en ese sentido... Claro, él es contrapoder, ¿no? Claro, y además es contrapoder. Sí, él exactamente, él lo que ve, donde hay injusticia, él la denuncia. Entonces, segurísimo que dirá cosas que yo me imagino que al poder no le gustarán, como no le gustan en muchos sitios. La visita del Papa a la iglesia, a la cárcel de Palmasola, que está generando una rápida parafernalia de liberar presos, con el consiguiente peligro que puede ser eso, porque no están haciendo las clasificaciones. Yo siempre digo, la cárcel no es para los perros, es para la gente, y hay gente buena y hay gente mala, como en todos lados. Pero la presencia de él ahí, escuchar a la gente de lo que digan, el mensaje de la cárcel va a ser un mensaje que nos va... Hombre, yo creo que sí, que va a tener su resonancia. No va a ocurrir como cuando hubo aquella masacre de 35 muertos, que se habló mucho y tal, y quedó todo no pasó en nada. ¿No? Entonces yo creo que este mensaje del obispo de Roma va a tener su incidencia, su influencia, y vamos a ver si se toma conciencia de que son personas humanas y tienen derecho a todos los derechos humanos. El Papa es un... A ver, a mí me da miedo que la personalidad que tiene él lo convierta más en una figura, que es lo que él desprecia, ser figura. Sí, señor. No le debe haber agradado la idea de un altar de 7 millones de bolivianos. Por eso se cambió el lugar, ¿no es cierto? Pero hay el peligro de que se lo convierta más en la figura, en el ícono, en los dibujitos. Exactamente, y ya está. Y no se lo escuche en función de lo que quiere decir. No se traduzca su mensaje a la realidad pobre, empobrecida que vivimos en Bolivia. Y por eso mi pregunta es, el fruto de esta visita para mí tiene que ser que efectivamente la Iglesia, todos, ese 30% de ricos riquísimos, también se acerquen a los barrios marginales y al mundo marginal, indígena, rural, campesino. Entonces yo creo que el fruto tenía que ir por ahí. Lo otro, pues bien, una fiesta más, un folclore más que se organiza, pero aquí lo que importa es que esta situación de injusticia que vivimos en Bolivia... ¿En el pa' qué vino?
Ah, Exacto. en la utilidad de su venida. Y él si viene precisamente a buscar otros países pues periféricos, ¿no? Como es Ecuador, Bolivia y Paraguay. que Hablando la última pregunta, hablando de periferia, ¿el pobre es cada vez más pobre? Sí. ¿En Bolivia? Constatado, totalmente. Y el rico cada día más rico. En el planteamiento también hay gente rica, estos negociantes y tal, ¿no? Pero generalmente tú ves que la gente sigue siendo pobre, más pobre. Yo lo palpo allí todos los días. Cantidad de necesidades perentorias que eso, el Estado que ya no debieran existir. Ya no tenían que existir. ¿Sabes? Por ejemplo, yo no entiendo que todavía mantengamos desde hace 24 años 4 comedores. Yo creí que los comedores durarían 10, 12 años, porque luego ya habría un progreso, un bienestar y ya no haría y la gente dejaría de ir porque... Pues siguen abiertos los comedores. ¿Ves? Ahí tienes un ejemplo. Así como esos niños y niñas desnutridos, eso ha desaparecido, ese grado extremo, sin embargo, esto no. Y nosotros lo vemos allí en el hospital, cantidad de gente que viene por falta de recursos, etc. ¿Sabes? Entonces, eso es una realidad. Y cuando tú vas, por ejemplo, yo fui a Japo y ves aquello, dices, estos no tienen ningún bienestar. Aquí la sociedad del bienestar no les llega para nada. Y lo que es grave, no tienen futuro. Claro. Le agradezco por venir. Encantado. Okay, vamos.